Puesta en una mala adicción, estaba solo y triste, no sabía dónde ir. Cristo a mí me dijo, ven a mí, yo estoy aquí. De nuevo estamos en el aire con nuestra hermosa y bella familia de Nuevo Caminar. Estamos compartiendo con nuestra hermana Lice Castellón. Pero quiero recordarle a toda nuestra audiencia, nos pueden ver directamente en el aire a través del internet, a través de jcn.network. jcn.network, va a Livestream TV, nos ven en el aire. Acuérdense también que nos pueden ver a través de Nuevo Caminar Ministerio Católico, a través de Facebook, también puede ver los programas. Estamos en YouTube también con Nuevo Caminar. Nos pueden ver también a través de www.nuevocaminar.com. Así que tenemos bastante network que ustedes nos pueden ver, pero acuérdense, jcn.network. Y para llamadas nos pueden llamar al 786-485-3026, sugerencias, donaciones, compromisos, cualquier idea que usted tenga, cualquier pregunta, llámenos que estamos aquí para compartir con ustedes. Y estamos hablando de algo bien interesante con nuestra hermana Lice Castellón y estamos hablando del aborto. El aborto, el daño que le hizo a ella y cómo ese aborto hizo un proceso más continuo en la adicción en su vida. Ella me contaba que fue un disparador tremendo porque ella no se podía perdonar ella misma. Y nos va a hablar Lice un poco más sobre ese tema. Muchas mujeres, lo digo por experiencia propia, no hablamos de estas cosas, las escondemos, porque son cosas que duelen mucho. Duele mucho, incluso cuando tú ves un niño, tú piensas cómo hubiera sido mi hijo. Tendría 1 año, tendría 2 años, y esas cosas todavía a mí me da mucho sentimiento hablar de eso. Me da mucho dolor y han sido muchos años y he trabajado mucho este proceso en mi vida. Pero uno nunca deja de pensar en ese hijo que el asesino fue uno. Muchas mujeres las hacemos por ignorancia, pero como no tenemos una guía, ni tenemos un conocimiento, ni tenemos una comprensión de la sociedad, ni tenemos una enseñanza ni una educación de lo que es realmente un aborto, de que es un suicidio, que en el momento de la concepción ya hay una vida que late dentro del vientre de la mujer, y la mujer lo sabe internamente, pero busca una excusa, y buscando esa excusa muchas nos refugiamos más en el mundo, en mi caso, en el alcohol. Pero después del alcohol viene la droga, porque ya no solamente era suficiente el alcohol, sino que necesitaba algo más, porque eso se va volviendo cada vez más fuerte y más constante. Esa culpa de todos los días, de levantarte, ver a tus otros hijos, ver el que no está ahí, ¿por qué lo hice? ¿Soy mala? ¿Soy buena? ¿Qué hago? ¿Cómo lidio con este sentimiento, con este dolor, con esta pena? ¿Cómo lidio con estos pensamientos? Yo dejé de sentir verdadera felicidad a partir del momento en que yo cometí el primer aborto. Una culpabilidad Es tremenda. una culpabilidad que te anula totalmente la vida. Te anula la vida de una manera como ya tú dejas de ser tú. Tu vida se convierte en un infierno, aunque tú aparentes que no lo sea. Y en ese infierno vives buscando constantemente excusas. Muchas veces yo entiendo cuando miro a esas mujeres que promueven el aborto. Las entiendo, no acepto lo que dicen porque están equivocadas. Las entiendo porque en sí ellas lo que buscan en su interior es cómo justificar lo que ellas saben que está malo. Y al querer justificar tienen que buscar una aprobación en la sociedad. Y esa aprobación, ¿cómo la vas a encontrar? Defendiendo lo que tú crees que era un derecho, pero no es un derecho, porque tú no eres el dueño de la vida de esa criatura. La criatura necesita de ti para vivir, pero su vida es independiente a la tuya, es una obra de Dios. Y los mandamientos lo dicen claramente, no matarás. Y estamos matando, es lo que tenemos que entender, que estamos matando a un ser humano, en este caso a nuestro hijo. Yo tuve que trabajar mucho el aborto en
un retiro que hay que se llama Proyecto Raquel. Es un retiro muy bueno, lo recomiendo muchísimo para esta mujer. Recuerde, déjaselo saber a la audiencia, repíteselo de nuevo, por favor. Esto se llama Proyecto Raquel, hay en muchas ciudades lo hay aquí en Miami, lo hay en muchas partes de los Estados Unidos, lo hay en México, y esto lleva a la mujer a perdonarse, a perdonar a la sociedad, a perdonar al padre del niño, y te ayuda. Incluso este proyecto es para los hombres, porque el hombre también se convierte. Hay algo muy equivocado, no solamente la mujer comete el asesinato, el hombre comete el asesinato junto con la mujer. Porque permite. Porque permite y a veces hasta empuja a la mujer. Yo me recuerdo que cuando yo quedé embarazada la primera vez, el papá de mi bebé no quería que naciera. Ya yo traía eso marcado en mi corazón con mis 2 hijos anteriores, del papá de mis hijos que nunca quiso, cuando yo estuve embarazada, que no era momento. En otras partes ya era empezar a despreciar la criatura que venía concebida. Ya es un trauma para el niño. Ahora cuando directamente te dicen, no, es un accidente, yo no voy a afrontar esa situación, yo no puedo. Y las mujeres siempre cargamos con esa responsabilidad, pero siempre se puede salir adelante. A veces se piensa que no vamos a poder, pero sí se puede. Bendito Dios. Sí se puede, sí. Lo que nosotros tenemos miedo, en mi caso tenía miedo a estar sola, tenía miedo a cómo iba a ser otro niño más, cómo iba a trabajar, pero yo sé que si lo hubiera enfrentado con la ayuda que hay hoy actualmente, yo no hubiera cometido ese error. Entonces, Lisette, ¿tú opinas que para ti la clave fue empezar a buscar la ayuda? Igual que la persona que tiene problemas con droga y alcohol. Y vamos a estar claros, el aborto te llevó a ti a consumir más alcohol, a llevar una vida más desordenada, la obsesión, la compulsión creció más en tu vida. El desorden fue creciendo y fue aumentando, porque yo necesitaba justificar mis malas actitudes. Y entre más malas iban siendo... Adormecía esos sentimientos, esas emociones, consumiendo más y más y más. Y entre más culpable me sentía y más errores cometía, y entre más miraba que le estaba haciendo daño a mis hijos, y entre más miraba que me hacía daño yo, entre más miraba que le hacía daño a mi mamá, yo tenía que justificar de alguna manera. Y menos te podías perdonar. Y me sentía siguiendo culpable, pero se volvió como en un círculo vicioso. Consumía más para olvidar más y para pecar más. Y no podía salir. No podía salir de ese bola círculo de nieve que le llaman. que se iba haciendo cada vez más grande, y el dolor no disminuía, el dolor aumentaba, la culpa aumentaba, el fracaso aumentaba, la pena aumentaba, todo aumentaba. Podía aparentar que era muy feliz, podía aparentar muchas cosas, pero en mi interior me sentía fracasada, me sentía destruida, me sentía triste, me sentía cansada, no quería vivir. No quería realmente esa vida que estaba viviendo, pero no sabía cómo salir de esa vida. Y ese proceso de conversión, tú me dijiste que empezaste a hacerlo en el 2006 cuando entraste a Nuevo Caminar. Háblanos un poco de eso. Gracias a Dios, para yo entrar al ministerio, lo que me lleva ya a mí a tocar fondo, que fue lo que me hizo reaccionar, fue que mi hijo, que en ese tiempo tenía 12 años, quiso quitarse la vida. Y eso me zarandea de una forma muy fuerte. Yo me di cuenta que algo estaba pasando y que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo, no podía. Y empiezo a buscar a Dios, pero a buscar a Dios a mi conveniencia, a mi manera. Como dice mucho un sacerdote muy querido para todos nosotros, que es Monseñor Willy Peña. Él siempre habla de eso a mi manera. Y es verdad, así nos volvemos. Todo lo queremos hacer a nuestra manera. No, Señor, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú arregles mi vida, pero yo quiero que la arregles de esta manera. Mira, yo quiero que tú pongas esta silla aquí, esta mesa aquí, y no es así. Nosotros no tenemos control de nuestra vida. Dios sí tiene control de nuestra vida. Dios sí es amor verdadero. Nosotros ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos. Y al enfrentarme con eso, no se soluciona nada. Mi hijo seguía y entró en una depresión muy fuerte.
Crónica. Llegó a una depresión crónica. Apenas tenía 12 años. Wow. Yo intenté mucho cambiar, pero no podía salir de ese círculo de vida. Pero ya sumado a eso, las cosas se empiezan a poner peor en vez de mejorarse. Cuando yo a mi manera empiezo a querer cambiar, en vez de mejorarse, empiezan a empeorar. Mi hija me empieza a tener un rechazo conmigo y no quería estar cerca de mí, que es la mayor. Y lo que ya colmó el vaso de agua fue que mi última relación, que era mi esposo en ese tiempo, se fue de la casa cuando miró que su compañera de adicción ya no quería seguir con él, porque yo trataba ya de no irme de la casa, no quería salir porque tenía miedo que yo iba a regresar y podía encontrar a mi hijo muerto. Y eso me hizo quedarme en mi casa, eso me hizo estar ahí pendiente de él a cada momento. Y mi esposo en ese momento, cuando ve que su compañera de adicción se le desaparece, ya a él no le gustó, le incomodó, y eso hace que él se vaya al poco tiempo. Ya ahí sí ya yo me quedé. ¿Te ves sola? Me veo con tu sola hijo que no con quiere- mi hijo enfermo, tanto que lo podía perder en cualquier momento. Mi hija la había perdido ya. Vamos a hablar de tu hija, pero tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos. Continuamos con nuestra hermana Lisette Castellón después de esta pausa. No se nos vayan, que está muy interesante. Andando por la vida, perdido iba yo,